Lección Cuaresmal. Bendiciones abundantes para todos. Qué bueno podernos encontrar para seguir en este itinerario cuaresmal, preparándonos a partir de la enseñanza de la poderosa palabra de Dios para vivir el gran acontecimiento de nuestra salvación. La muestra más grande de amor de nuestro Dios, su muerte en cruz, pero también mirando la gloriosa resurrección, que es también la garantía que nosotros tendremos vida y vida en abundancia cuando vamos caminando de la mano de nuestro Dios bueno y providente. En este día vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que estos versículos de la Sagrada Escritura que el Señor hoy nos regala toquen lo más profundo de nuestro corazón. Que el Señor, con su Santo Espíritu, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, nos muestre la verdad plena y mueva también nuestra voluntad para que podamos hacer todo y solo aquello que Él espera de nosotros. Vamos a meditar de una manera breve pero concisa lo que nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, a partir del versículo 28b y hasta el 34. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Partimos en este día para nuestra meditación, contextualizándonos con lo que encontramos en este pasaje del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12. Inmediatamente anterior a lo que acabamos de escuchar, está la respuesta del Señor Jesús a aquella pregunta que le hacen los saduceos, los que en aquel tiempo no creían en la resurrección de los muertos, y precisamente sobre ese tema le preguntan al Señor. Y Él hace toda una exposición para dejar muy claro, para dejar muy fundamentado la realidad de la vida eterna, la realidad que nosotros tenemos un Dios de vivos, ese Dios desde los antepasados, que no solamente se preocupa por nuestra existencia terrena, sino que sobre todo se preocupa por la realidad de la salvación, de la vida eterna, del reino celestial al que todos debemos aspirar. En esa escena, en ese contexto, entonces ahora aparece un maestro de la ley, es decir, un personaje de aquellos que en aquel tiempo era experto en todo lo que tiene que ver con la palabra, en este caso el Antiguo Testamento, todo lo referente a la ley y los profetas, para hacerle una pregunta al Señor, siempre como tratando de buscar ponerlo a prueba. Pero ese poner a prueba al Señor Jesús lleva a que Él en sus respuestas haya dejado para nosotros en la Sagrada Escritura este mensaje que es de salvación, esta luz tan grande para darnos enseñanzas contundentes y claras para nuestra vida de fe. Como esta pregunta que le hace el maestro de la ley. Le dice: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué esa pregunta? Porque entonces habían muchos preceptos, habían muchas normas, habían muchos mandatos, muchos mandamientos. Entonces quieren como poner a prueba al Señor Jesús a ver si se equivoca en su respuesta y habla de algún mandamiento que ellos no estaban esperando. Pero el Señor Jesús en su respuesta nos da a nosotros la hoja de ruta para nuestra salvación.
Este evangelio que acabamos de escuchar es para nosotros eso, es la guía, es la luz, es la hoja de ruta que nos va a llevar a la salvación. Porque en últimas, digámoslo de una vez, la respuesta del Señor Jesús va a ser el amor a Dios, manifestado en el amor al prójimo, es la clave para alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante, el fundamento de todos los demás? Vuelvo y lo digo, la respuesta del Señor Jesús en estos versículos que acabamos de escuchar. El amor a Dios, manifestado de una manera clara y concreta, práctica en el amor a los hermanos, es el que nos va a llevar a alcanzar el reino de los cielos. Veamos de una manera ágil, rápida, pero desmenuzando poquito a poco cada parte de este fragmento del Evangelio para que nos quedemos hoy en este caminar cuaresmal, entonces con una enseñanza muy concreta. Ante esta pregunta que le hacen al Señor Jesús, ante la pregunta de ¿en qué debemos ocuparnos para agradar a nuestro Dios? Esa es la pregunta fundamental que aparece hoy en el Evangelio. ¿En qué debo esforzarme? ¿De qué debo preocuparme? ¿En qué debo poner como toda mi vida para agradar verdaderamente a Dios? La respuesta del Señor Jesús es citando dos textos del Antiguo Testamento. Primero cita Deuteronomio 6 y luego cita Levítico 19. Y en ese Deuteronomio 6 y en ese Levítico 19 hay, digamos, el llamado de Dios a aquel pueblo que va caminando después de haber salido de la esclavitud, que va caminando con miras a llegar a la tierra prometida, a la tierra próspera, un camino que lo sabemos muy bien va a ser largo, va a ser extenso, 40 años, pero Dios les va mostrando lo que tienen que hacer, no solamente en ese caminar, sino precisamente cuando estén establecidos en la tierra prometida. ¿Qué es lo que deben hacer para agradar a Dios? ¿Cómo actuar para que Dios esté complacido de lo que están haciendo? Ya tenían muchas normas, muchas leyes, muchos preceptos, pero ¿dónde está en últimas la esencia de todo? Lo primero que va a responder el Señor Jesús, citando Deuteronomio 6, es: el Señor tu Dios es uno solo. El Señor tu Dios es uno solo. Es decir, no tenemos que poner nuestro corazón, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro ser en realidades distintas a Dios. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. De ahí parte todo. Nuestra relación con Dios no puede ser algo accesorio, algo de vez en cuando, algo para que cuando me queda un ratico. No, mi relación con Dios debe ser siempre el fundamental, el esencial, porque Él es uno solo. Y luego dirá el Señor Jesús: a ese Dios que es el único Señor, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En esa invitación del Señor Jesús para hablar del mandamiento más importante, nos está diciendo que como nuestro Dios es un solo Señor y tiene que ser el centro de nuestra vida, a Él tenemos que entregarle toda nuestra voluntad, toda nuestra inteligencia, todas nuestras fuerzas, la totalidad de nuestro ser. No fragmentado, no a poquitos, no lo que sobre, sino que Él tiene que ser el esencial, el importante, el fundamental, el rey de nuestra vida. Y luego de eso, sin que se lo estén preguntando, el Señor Jesús dice: pero hay un segundo mandamiento que lo pone al mismo nivel. Y entonces, citando el libro del Levítico del Antiguo Testamento, en el capítulo 19 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Entonces allí también hay una realidad muy importante. El amor al prójimo, es decir, ese amor a Dios, llevarlo a la vida práctica, llevarlo a lo real, llevarlo a lo concreto. Pero el Señor Jesús en eso dice algo muy bonito y es: como a ti mismo. No con un amor narcisista, no con un amor, digámoslo así, enfermizo, pero valorarme, la dignidad de yo ser hijo de Dios, respetarme como persona para poder también respetar a los demás.
Voy a amar al prójimo como me amo a mí mismo. En el mundo de hoy lo necesitamos valorarnos, darnos toda la importancia que tenemos como hijos de Dios para después ir a entregarle el amor a nuestros hermanos. Ante la respuesta del Señor Jesús, al maestro de la ley no le quedó más que reafirmar y decir, sí Señor, tienes la razón en todo lo que has dicho, y prácticamente en esta segunda parte del Evangelio repite todo aquello que el Señor Jesús, citando el Deuteronomio y el Levítico, le ha dicho. Termina muy bonito el Evangelio, el Señor Jesús diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. Quedémonos con esa realidad en este breve momento de reflexión. El mandamiento más importante es amar a nuestro Dios como el único Señor, como el Dios en el que ponemos toda nuestra confianza, con todo lo de nuestro ser, con toda la fuerza, con toda la voluntad, con toda la inteligencia, con la totalidad de nuestro ser, no a pedacitos, no a poquitos, no fragmentado, sino con todo lo que tenemos para ofrecerle. Y ese amor a Dios definitivamente se manifiesta en el amor a nosotros mismos, un amor sano y bien llevado, con la dignidad de hijos de Dios, pero también a nuestro prójimo, en actitudes concretas, no solamente en cosas materiales, sino en el perdón, en la tolerancia, en la reconciliación y también en obras de caridad concretas. Si actuamos así, estaremos vecinos, estaremos cerca del reino de los cielos. Lo que nos dice el Evangelio de hoy muy bien lo podemos resumir entonces en lo que también nos han enseñado grandes santos. Recordemos esa máxima de San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero también la máxima de San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor. Que el Señor Todopoderoso nos ayude a amarlo a Él como el único Señor por encima de cualquier otra realidad y que nos ayude a amarlo con la integridad de nuestro ser, pero que ese amor necesariamente se manifieste en la manera de actuar con nuestros hermanos y así estaremos cerca del reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo hoy descienda sobre todos ustedes. Amén. Conferencia Episcopal de Colombia.